Lo agradable de este lugar era un bello mensaje, un muy agradable mensaje de bienvenida. En la parte superior de la puerta de la dirección había un anuncio que decía e invitaba, eh, precio de entrada, una sonrisa. Y creo que eso era algo que permitía mantenernos eh, con una alegría, una simpatía en ese momento de estar ahí en ese lugar. La maestra era muy divertida. Hablaba en voz bajita, así es que había que hacer silencio si querías oír lo que decías. Y también nos permitía hacerle bromas. Yo me acuerdo que usaba mucho una falda de tela escocesa, pero mucho era como casi diario, ¿no? Con un seguro grande aquí. Entonces, a veces le hacíamos burlas sobre eso. En la escuela primaria uno no se podía permitir ni de chiste esas bromas. Cuando era niña mandaba los dibujos a una revista que se llamaba Macaco y siempre me daban premios, pinturas y todo. Y Alberto Beltrán mandaba también, y el doctor Isunza. Total, el más premiado era el doctor Isunza y el mejor dibujante era Alberto Beltrán. Nacida en 1921 en el seno de una familia de padres librepensadores, la joven Susana Neve encontró en su hogar el espacio adecuado para desarrollar su espíritu inquieto, alegre y decidido. Papá era contador, pero tenía muchos negocios con Estados Unidos y también exportaba plata. Tenía negocios con un señor Tames, una agencia aduanal. Y mi papá era muy aficionado a la pintura y en general al arte. Le gustaba mucho la ópera, la música. Bueno, siempre vi buenos libros en mi casa y todo. Y tuve un tío, Carlos Neve, primo de mi papá, dibujante, que fue muy conocido. Y entonces a mí siempre me interesó la pintura. Mi papá fue el que me dijo, ¿por qué no vas a la academia? Y él fue el que me impulsó también a que me fuera a la academia de San Carlos. En 1942, la revista El Estudiante Mexicano recogió testimonios de jóvenes mujeres que habían tenido acceso a estudios universitarios en diversas carreras. Entre estos, el de Susana Neve, donde afirma su vocación y su admiración por las artes plásticas. Vine a estudiar en San Carlos porque creí que mi vocación estaba en las artes plásticas. Después de 3 años, estoy segura de ello. Yo considero que la pintura es la manifestación artística más importante para México en el momento actual, ya que cuenta con verdaderos valores del mundo plástico. Susana, como todos los estudiantes de su generación, tuvo como maestros a varios artistas destacados. Rodríguez Luna, refugiado español, muy buen pintor. Acuarela, el maestro Pastor Velázquez, Guerrero Galván. Y en dibujo, el maestro Coria, Benjamín Coria, y el maestro Goya. En mural tuve a Salce, grabado desde luego el maestro Alvarado. Pero su aprendizaje no se limitaba a lo que se impartía dentro de los talleres. Ella acostumbraba salir por los alrededores para tomar apuntes con Alberto Beltrán y Óscar Frías. Sí, salíamos, dibujábamos mucho en la calle, con Óscar, con Alberto Beltrán, íbamos a dibujar los Judas, allí atrás de San Carlos, y allí ponían los Judas, allí los vendían. Íbamos a otros puestos que le decían los agachados que comían así, hicieron unos dibujos. El ambiente festivo que se vivía también dentro de la academia no le era ajeno. Susana recuerda a José Gómez Rosas, el Hotentote, por las decoraciones que realizaba para los bailes de San Carlos.
José Gómez Rosas decían que era fósil, pero yo nunca lo vi en ninguna clase, no. Sí. Él andaba allí, pintaba y todo, pero era muy famoso por su estatura, por su tamaño. Era altísimo, pero y era zurdo. Además, muy famoso. Ajá. Porque cada año en el baile de San Carlos hacía las decoraciones y nosotros pues teníamos muchos ayudantes, le ayudábamos a poner el color y todo. Allí en los corredores de arriba en San Carlos, allí ponía sus papeles y era muy simpático, hice buena amistad con él. Y no hace mucho pusieron una exposición en la universidad, sí, publicaron un libro. En uno está Oscar, en otro estoy yo, ahí de caricaturas. Uno de los primeros premios que Susana recibió fue por su pintura Sombrerón, en el concurso Salón 20 de Noviembre, realizado en 1943. Bernardo Ortiz de Montellano, él escribió una historia, una obra de teatro que fue muy famosa, la representaban, de teatro de marionetas. La historia es de Sombrerón, una historia muy, muy bonita. Entonces, el muñeco fue diseño de Julio Castellanos. Bien. Y lo hicieron el muñeco unos hermanos Guerrero. Entonces, como el sobrino de Ortiz de Montellano era muy amigo mío, Bernardo Jiménez Montellano, me regaló el títere y lo tuve mucho tiempo, y hice un cuadro con el Sombrerón, el cual lo presenté en este salón 20 de noviembre y ganó un premio. Y luego lo regalé al Museo del Títere en Guamantla, porque de estar en una caja, pues que la gente lo conozca. El interés de la joven artista se enfocó en temas como la figura humana, la vida cotidiana, el paisaje y los bodegones. Susana manifestó un vivo interés por el arte religioso y popular. Eran frecuentes sus visitas al santuario de Los Remedios, en compañía de su maestro Carlos Alvarado Lang, de quien recuerda. Era una persona muy, muy, muy educado, muy amable, muy paciente. Yo le tomé mucho cariño, y él también, por supuesto. Y digo, sus conocimientos a todos, el que fuera, él lo ayudaba. Me acompañaba el maestro Alvarado a pintar. Íbamos mucho a Los Remedios, porque había muchos exvotos allí. Ese gusto por el arte popular religioso se concretó en su tesis titulada Arte Popular Mexicano, Pintura y Grabado, así como en su colaboración con el tiraje de grabados de la carpeta 30 Estampas Populares. Susana se distinguía por ser una mujer atractiva e inteligente que despertaba la admiración entre sus compañeros, pero fue Óscar Frías quien conquistó su cariño. Cuando llegó en 1940, llegó, yo ya tenía un año de estar un año de haber entrado, llegó de Monterrey, pues no era mi compañero de grupo, pero ahí lo conocí en la academia. Y luego ya nos hicimos amigos, anduve mucho con él, pero fuimos novios muy poco tiempo, y un día me dijo que si me quería casar con él, y dije, pues no sé. Y dice, si no te casas conmigo me voy a viajar. Ay, no, sí me caso. Y nos casamos en San Ángel, y nos casamos allí para que no fuera nadie muy temprano. Óscar tuvo que pedir permiso al partido, pero fue muy chistoso porque le tocó limpieza a los santos y no había santos, entonces mis amigas decían que los habían quitado por Óscar.
C'est une chanson qui nous ressemble. Los esposos, Susana y Óscar, tuvieron 2 hijas, Marcela y Susana, en quienes inculcaron, además de su amor de madre y padre, un amplio sentido de justicia y de conciencia social. Nos gustaba mucho ir, sobre todo al Circo Ataide, a dibujar animales y algunas personas. Hicimos amistad con un payaso francés que se llamaba Leo Leclerc. Y él nos platicaba que era muy triste ser payaso, porque aun cuando ellos tenían muchos problemas, como toda la gente, tenían que hacer reír al público y que a veces no estaban en condiciones. Óscar Frías, excelente dibujante, grabador y pintor, fue un activo militante en el Partido Comunista, lo que se reflejó en su obra artística de hondo compromiso social. A partir de 1943, Susana Neve comenzó a participar activamente en diversas exposiciones colectivas, y en 1947 fue la única mujer que participó en la fundación de la Sociedad Mexicana de Grabadores. Me gustaban mucho las cosas mexicanas y entonces un día fuimos el maestro Alvarado, Alberto Beltrán y una de sus hermanas del maestro y yo a Metepec a comprar los juguetes. Hice los dibujos y esas fueron litografías. Y fue una monografía que le editó la Estampa Mexicana y se vendieron todas, pero fue una edición muy limitada porque todas fueron hechas a mano. Las imprimí allí en el taller con José Sánchez. El impresor. Sí, es impresor. Sin embargo, la vida profesional de Susana Neve tomó otro rumbo: la enseñanza artística infantil, un deseo que había expresado a un reportero en 1942. Otra cosa más, me gustaría enseñar dibujo a los niños. En 1950, Susana Neve fue cofundadora del Taller Infantil de Artes Plásticas número 1. Lo fundó el maestro Víctor Reyes. Fue el de la iniciativa, entonces era yo jefe de la sección de enseñanzas artísticas y comisionó al maestro Pérez Rangel para ser director. Lo fundó él y yo fui su colaboradora desde siempre, hasta que él se jubiló, falleció y me quedé yo de directora. Estuvimos en varios lugares, primero cuando se fundó en la colonia Portales, dentro de un salón. De allí nos fuimos a una escuela de iniciación artística en el centro, Donceles. También nos prestaban un salón o dos. Y luego ya de allí nos fuimos a Chapultepec. El taller infantil estaba ubicado en Chapultepec, en los terrenos donde ahora es el Museo de Arte Moderno. Estaba las galerías Chapultepec, que me acuerdo muy bien de la directora Lupe Solorza. Sí. Luego estaba la Casa de los Jardineros, fue donde se hizo el taller. A espaldas del taller infantil, todavía en una explanada de jardines, se encontraba un invernadero de cristal muy famoso y bellísimo y un riachuelo. Y adicionalmente había una estación de radio que no solamente transmitía en vivo, sino que además tenía bocinas a los jardines en donde uno era recibido con música de los grandes maestros. Entonces imagínense la belleza que era llegar a ese lugar lleno de flores, de plantas, con música de los grandes maestros y además a mariposas, que había muchas, y además algo muy importante, el cielo era azul.
A mí me encantaba darles clase en el invernadero, porque ahí era calientito. Yo inventé una clase para que dibujaran los niños las plantas. Enfrente era una casita también en donde estaban el taller infantil, subía uno unas escaleras, eran donde se tomaba uno las clases de dibujo y pintura, hacía uno el teatro Guiñol. Teníamos nosotros un teatro en el taller que se llamaba Don Quijote. Y presentábamos obras en Chapultepec los domingos, obras muy buenas. Yo recuerdo uno en el que nosotros participamos desde la creación del argumento, Juanito y la hormiga, creación del argumento, dibujo, diseño de los personajes, pintura de los mismos, modelado de los personajes para hacer el teatro Guiñol, decoración de los mismos y la escenografía y puesta en escena del cuento que nosotros habíamos elaborado. Sí, creo que yo participé en una obra pequeña. Se manejaban los muñequitos, se metían los dedos dentro, las manitas y la cabecita, y se manipulaba para que pudieran ser expresivos. Primero los pintábamos también, se hacía un molde, se hacía de plastilina, luego un molde de yeso y luego una reproducción también de yeso. Entonces se ahuecaba para que pudiera entrar las manos y los dedos a la cabecita del muñeco. Se le pintaba, se le daba expresión. Eso era muy bonito, era muy completo, estaba uno formando un muñeco que hablaba. Y luego al representar la obra, eran unas divertidas grandes. Nos divertíamos más lo que estábamos haciendo que el público que nos veía. Los niños estaban absortos realmente. Les gusta mucho el teatro Guiñol a los niños. Cuando ya iban a hacer el museo, me dijeron, pues ya mañana tiene que desalojar. Y el director, que estaba antes, el señor maestro Pérez Rangel, se encontró a Ruth Rivera. ¿Y cómo está? Pues ya nos tenemos que ir y no tenemos dónde. No, como mañana mando un camión y se van a Revillagigedo 22. Ella tenía como bodega la parte de abajo. Y entonces, gracias a Ruth, nos fuimos a Revillagigedo. Una de mis tías, en ese tiempo, yo creo que tenía 20 y tantos años, era maestra normalista y era pintora. Había estudiado cuando menos un tiempo en San Carlos, estuvo en el taller infantil. Desde que me acuerdo, yo veía pintura, y siempre pintura figurativa. Estuve muchas veces en el proceso de realizar un cuadro. Me empezó a soltar pinceles, colores, lápices, crayolas, y pues a pintar. Entonces llegó el momento que ella misma le sugirió a mis papás que me mandaran al taller. A mí me sorprendió llegar a la Ciudad de México y enfrentarme con una especie de casa antigua que tenía un bello portón de metal, de rejas, en el que en la fachada había dos ventanales muy largos, muy altos, que daban hacia el exterior, hacia la calle Revillagigedo. Teníamos cada uno un banco para dibujar y para pintar. Se usaba un apoyo que les decían patas de gallo, donde apoyábamos un tablero de triplay. Ahí poníamos nuestra hoja. Yo lo que veo es que había una muy buena organización, y en algunas ocasiones yo estaba con compañeros y éramos aproximadamente 10 alumnos. En otras ocasiones éramos únicamente unos 6 alumnos, dependiendo el taller, pero era dependiendo también el nivel en el que nos encontrábamos. En un mundo que se presta tanto a la vanidad y al yo, nunca hablaba de su obra. Yo cuando vi esculturas del maestro Tovar, me fui para atrás. Escultura mexicana perfecta, escultura clásica, y no pensaba uno en ellos como pintores, sino como maestros. Wave Beats Music.
Eso era las instalaciones donde durante 2 años estudiábamos la disciplina básica de artes plásticas, donde tomábamos dibujo, pintura, modelado, grabado, manufactura de materiales, teatro guiñol, conceptos básicos de escenografía. Algo importante e interesante es que teníamos una clase de manufactura de materiales, en donde fabricamos pastel y fabricamos óleo. Los que yo recuerdo son estos, dibujo y pintura. Por pintura entendemos el utilizar color, casi siempre crayón de cera, porque era la que permitía el empaste que se usaba en el taller, como para dar textura además de color. No a todos los acercaban a los mismos materiales, por las edades o por los conocimientos de los materiales. Un ejemplo es el taller de cerámica, pues era un taller peligroso porque había hornos para fundir o para quemar cerámica, para fundir también esmaltes. Eran súper exigentes. Si hubiéramos sido mayores, el trabajo hubiera sido profesional. El barro era desde empieza a amasar tu barro, darle la consistencia que necesitas, empieza a hacer pequeñas bolitas y aplástalas para hacer pastillas. Entonces 1, 2, 3 a la figura que fueras a hacer, o si eran tiritas, tirita por tirita. Digamos, a nosotros nos formaron como si fuéramos a ser artistas reales de pintura y escultura. Nos ponían a churar, nos ponían a hacer el proyecto, nos enseñaban el claro oscuro, que viéramos por dónde entraba la luz, cómo se proyectaba la sombra. También nos enseñaban, por ejemplo, cuando estaba haciendo una máscara que me pidió el maestro Rangel, yo le estaba haciendo la máscara de una mujer. Entonces, al modelarla, estaba haciendo el frontal y me salió aquí como una hendidura. Entonces llega el maestro Rangel y me lo revisa y dice, sí, está muy bien. Dice, pero te voy a decir una cosa, la cabeza está formada por un frontal, entonces esto no va. Ya me lo corrigió. Entonces yo me quedé, Dios mío, la sorprendida fui yo, me está dando clases de anatomía. Entonces todas esas orientaciones no se les da a unos niños, se les da ya a maestros, estudiantes de medicina. Entonces desde entonces sé que hay un frontal, 2 parietales y 1 occipital. Todo el material lo proporcionaba el taller. Nunca nos escatimaron nada, pero siempre nos indicaron que debíamos cuidar el material. No podíamos darnos el lujo de perder o de tirar un pedazo de linóleo o la pintura que se preparaba ahí mismo con pigmentos minerales. Había que cuidar los pinceles, los pigmentos, el papel. Había suficiente, pero no se propiciaba ningún desperdicio. Yo cuando estaba en la dirección decía, ay, qué bonito, todo tapizado de cuadros de los alumnos. Eran puros dibujos, pinturas, esculturas de todos los alumnos y muchos para mí eran así como de los grandes artistas. Yo decía, wow, ¿quién pintó eso? Ellos tenían un acervo muy grande de trabajos de todo tipo. Ahí mismo en el taller había, por ejemplo, en nuestra oficina del director, todas las paredes estaban llenas de obras. Entre ellas, la que presidía la oficina detrás del escritorio del maestro Pedro Rangel. Era una escena que yo no entendía, pero era una escena muy bonita. Eran unos niños merendando, una mujer de espaldas con trenzas viendo una ventana, y en la ventana se veía básicamente la cabeza de un burro y estrellas, era de noche. Yo no entendía la escena hasta que leí con detenimiento Platero y yo. Era Platero asomándose en la ventana donde estaban los niños merendando.
Yo creo que debe haber sido ya en pleno 68 los trabajos que hicimos todos para participar en el concurso que se convocó desde el Comité Olímpico para el Festival de Dibujo Pintura Infantil. Entonces el tema era la convivencia de los niños de distintos países a través del arte, a través de la pintura. Y cada uno empezó a trabajar su tema. Yo también empecé a trabajar el mío, primero boceto al lápiz, correcciones, después la obra grande. También había los temas sociales, porque en esa época recuerdo que los granaderos hacían acto de presencia en diferentes manifestaciones con los médicos, con los maestros. Yo recuerdo que uno de los alumnos, precisamente con un tema social, ganó un premio, un primer lugar en la India con su pintura de los granaderos contra los maestros. Las temáticas iban surgiendo porque en ocasiones nos decían, van a trabajar ahora con una temática sobre derechos humanos. En ocasiones no sabíamos qué eran los derechos humanos o el valor de la paz en el mundo. En noviembre se ponía el altar de muertos y teníamos que sacar alguna imagen. Ese sí fue con la maestra Susana y lo hicimos todos los del grupo, pero recuerdo el mío, era una visita al panteón. La maestra nos explicó, entonces la puse de negro rezando en una tumba y la tumba era de Porfirio Díaz. Le dije, ¿cómo le pongo la boca, maestra? Y me dijo, tengo boca de alcancía, o sea, una línea nada más. Bueno, cada año, cada fin de cursos se hacía la exposición de trabajos. Era ahí mismo en el taller. Lo que recuerdo es que desaparecían las patas de gallo, los tableros de dibujo, y se hacían las piezas que eran grabado, dibujo, pintura, se exponían en unas especies de respiradores tamaño infantil, como de este alto, todo era tamaño niño. Y ahí se hacía el montaje, y también en las paredes. Todos los papás eran bienvenidos, hacía brindis, era todo un evento de alto nivel para niños. No era un evento para niños, era para todo el aparato, que era los dirigentes, los profesores, los que estaban arriba en las oficinas trabajando, el maestro Cabrales, para los papás, para los familiares que conocieran lo que estaban haciendo sus hijos, sus nietos, los sobrinos. Mi madre invitaba a mis hermanos, entonces querían que vieran cómo estaba trabajando el artista. La maestra Susana mes con mes realizaba eventos y eran exposiciones colectivas, exposiciones que traía también de otros países. Nos incentivaban diciéndonos, van a participar en una exposición internacional donde sus trabajos se van a ir a otro país, a la República Checa o a Finlandia o a las ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, o se iban para Cuba, y muchos de ellos ganaban medallas. Yo llegué a ganar únicamente diplomas. Conocían más al taller en Checoslovaquia que aquí. Me invitaron con todo pagado a Praga y el Lídice, porque era donde eran los concursos. Yo tengo una pintura que hice, bueno, tengo la foto de la pintura. La pintura se perdió en el taller junto con muchos otros trabajos que desafortunadamente, todos los trabajos que se quedaron ahí albergados, guardados en algunos espacios, pues se perdieron después del sismo del 85. No le pasó nada al lugar, es un lugar portillista muy sólido. Entonces el edificio de juntos se recargó y había muchos niños. Estamos conscientes de que la medida es correcta, ya que el edificio de Revillagigedo 22
representa un grave peligro para nuestros hijos, pero urge una nueva sede, porque este centro, fundado hace 43 años, ha impartido educación a muchas generaciones de niños, siendo reconocido internacionalmente, como lo comprueban tantos premios recibidos en el interior y exterior del país, bajo la acertada dirección de la maestra Susana Neve. La última exposición que hicimos la pusimos en la casa, con un gran letrero que decía, con el arte otra parte. Con un cilindrero y estuvo tocando toda la tarde las golondrinas. Entonces ahí la maestra Neve principalmente, porque fue mi modelo a seguir. Yo la veía y digo, yo quisiera ser como ella. Alta, delgada, bonita, eficiente, muy buena maestra, cariñosa, tenía todos los atributos. Y dijo, yo quisiera ser así como ella. Todas las explicaciones que me daba ella, me las hacía con tanta sutileza que se absorbían. No me entraban nada más en la cabeza, las absorbía. Yo creo que ha formado muchos artistas, nada más simplemente con su ejemplo. Con eso es suficiente. Entonces, cuando estaba haciendo el Zapata, el caballo sobre todo, me acordaba de eso. ¿Cómo se debe hacer una escultura gigante si no conozco la estructura? Entonces empecé a investigar la estructura, los huesos de los caballos, la base, como me lo había dicho el maestro Rangel. Y a partir de ahí empezamos a formarlo, a crecerlo, hasta que se hizo el Zapata, que fueron las bases que se recibieron a temprana edad. Fue mi mejor época porque me abrieron una ventana al mundo. Un mundo que yo lo había palpado cuando dibujaba. Pero y me emocionaba mucho. Yo no sabía de jugar con otros niños, de salir a la calle a ver qué hacemos los niños. No, mi círculo era el taller infantil y los maestros. Como recuerdo es el vasto conocimiento que ella tiene y tenía de su área y básicamente ese es lo más bello que yo recuerdo, la calidez con que se dirigían a todos nosotros para esa disciplina. Fundamentalmente es el inicio de mi actividad en esta disciplina. Y cuando terminábamos, cuando salíamos como egresados del taller infantil, teníamos automáticamente pase a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes. Con la base del taller infantil me permitió, en el ínter entre el taller infantil y la Escuela de La Esmeralda, me permitió trabajar, como adquirir conocimientos sólidos, me permitió trabajar con dibujantes de manera profesional y ganar algún dinero. El sistema tradicional escolar te enseña a repetir esquemas, pero en general no te enseña a crear. Ahí, en el taller infantil, aprendí lo que era crear y la dificultad tremenda que implica crear. Fueron de las tardes más maravillosas de mi vida. Yo no sabía que había sido una experiencia excepcional, ahora lo sé. Sí, era un lugar al que yo quería mucho, incluso no paso ni por enfrente. Es un lugar tan importante que prefiero no tocarlo. Está en un espacio importantísimo de mi vida
y prefiero recordarlo como fue. Nunca me pude despegar de la expresión. El dibujo dibujaba casi todos los días en los cuadernos de la escuela. En el seminario todos los márgenes de mis apuntes estaban llenos de dibujos. Tuve más de un problema por eso. Trataba de pintar al principio para agradar a los demás, hasta que llegó el momento que es en el que pinto para mí. A los 40 años decidí ir con un psicólogo y pues salía el tema de la pintura, hasta que en un momento el doctor Ernesto Ragué, un extraordinario psicólogo, ya mayor, se pone las manos aquí, se levanta y dice: ya entendí. Y dije: ¿qué entendió? Dice: cada vez que dices pintura, dices afecto, dices cariño. Ayer fue el inicio de un descubrimiento de capacidades, estar agradecido el haber entrado a ese taller, porque además de haber aprendido técnicas, haber conocido profesores, de haber tenido la oportunidad de tener a mí compañeros de estudio como niños, están formando seres humanos con valores, con capacidades prácticas, técnicas. Tengo compañeros que sé que andan ahí haciendo diseño, haciendo arte, también son profesores, y nos comunicamos y nos compartimos experiencias y decimos: wow, todavía andamos en las mismas, o sea, nunca nos separamos de esto que tanto deseábamos continuar. No tengo palabras para agradecerle a la maestra Susana. Así que bueno que estuve en ese lugar, en ese momento, en ese tiempo que a mí me permitió llegar, conocerla, y que ahora la admiro, porque pues todos los que pasamos por ahí, creo que si no me equivoco, todos tenemos el mismo sentimiento. Es una persona que tiene el espíritu del arte en las venas. Yo estoy muy satisfecha porque logré formar niños que ahora son pintores, y si no son pintores, son personas con inquietudes, porque no nada más iban a pintar y a dibujar y todo, sino a las niñas y todo les daba consejos, no sé si buenos o malos, pero y les platicaba y les leía mucho. Ya las niñas, ay, cuando sea yo grande ya no quiera su falda, me la regala. Y a muchas niñas les regalé vestidos y suéteres. Una vez una niña me dijo: ¿le puedo decir mamá? Yo me divertí, ay, cómo gocé el taller, y a los niños. Y por eso tengo carácter juvenil, me dejaron contagiada. Yo los recuerdo tanto, y mi taller, he soñado muchas veces con el taller, ¿no? Para mí era un gusto ir, era como ir de fiesta.
Bueno, pues un gusto tener una abuela de 97 años, con alma de joven. Claro que sí. Y... La abuela joven. Claro que sí. ¿Es usted una abuela joven? Sí. Yo ni siquiera pienso que tiene 97 años. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, Susi, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Bravo! Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, de mi vida, te la doy. Pero no me dejes. Mi yerno me regaló una licorera veneciana con 5 copas. Van 2, una cada año. Me faltan 3. Llegaré. ¿Quién sabe? C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants